Continuamos con La Noche. Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. Así titula el revelador informe de International Crisis Group, que pone en evidencia, entre otras problemáticas, las dificultades latentes de la implementación del acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Uno de los fenómenos que expone el informe de la organización no gubernamental con sede principal en Bruselas tiene que ver con lo que está ocurriendo en las zonas donde operaban los guerrilleros que se acogieron al Pacto de La Habana. Si bien esto ha mejorado la seguridad en algunas regiones afectadas por el conflicto, en otras ha permitido a grupos armados llenar el vacío creado por la retirada de las FARC, aprovechando la oportunidad para obtener ingresos ilícitos. Varios grupos armados con diversos niveles de organización interna, capacidad militar, recursos económicos y capital político reclaman partes rurales de Colombia. 3 de ellos se destacan por su tamaño y las amenazas que representan para la paz: los disidentes de las FARC, el ELN y los grupos criminales organizados. El informe advierte que grupos disidentes de las FARC han establecido el control territorial en algunas áreas y están buscando establecerlo en otras. La cifra es alarmante. Alrededor de 1.000 disidentes de las FARC, que rechazan el acuerdo de paz por varios motivos, gobiernan de facto diversos territorios, varios de los cuales dependen del narcotráfico. Ese número de desertores, según la investigación, está distribuido en al menos 9 grupos disidentes de las FARC. Facciones que decidieron no agruparse en las denominadas 26 zonas transitorias de normalización que fueron dispuestas para el proceso de dejación de armas. Pero, ¿dónde están estas disidencias? El informe de International Crisis Group señala que principalmente operan en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta. Las principales disidencias son la que lidera alias Iván Mordisco entre los departamentos de Guaviare, Vaupés, Guainía, Bichada, Caquetá y una parte del suroriente del Meta. El grupo lo conforman entre 300 y 400 hombres provenientes de los frentes Primero, 16 y el Acacio Medina. En segundo lugar, con aproximadamente 350 hombres, figura la disidencia de las denominadas Guerrillas Unidas del Pacífico, con exmiembros de la columna móvil Daniel Aldana. En el sur del Meta, Guaviare y Caquetá, también está la disidencia al mando de alias Gentil Duarte. Este grupo lo conforman entre 70 y 100 hombres desertores de los frentes 7, 14 y 62 de las FARC. Profesor Jairo Libreros, veamos este informe que hace una radiografía precisamente de la forma como en este momento las disidencias de las FARC están presentes en diferentes regiones del país. ¿Usted cree que el Estado colombiano ha sido lo suficientemente contundente, preciso en sus acciones para recuperar esas zonas del país donde hacía presencia las FARC y donde precisamente en este momento hay otros grupos armados? Creo que no, Jefferson. Hay que tener en cuenta que la iniciativa militar, porque se requieren operaciones de carácter militar a cargo de las fuerzas militares, no ha sido una constante, especialmente en los departamentos que trae a colación el informe de crisis del grupo de crisis. En segundo lugar, fíjese, si uno mira, y era lo que hablábamos ahora con el general, lo que ha sido la trayectoria histórica de los lugares geográficamente concentrados de cultivos ilícitos y donde más han crecido en los últimos 3 años, pues la FARC no solamente hizo presencia ahí están concentrados estos grupos residentes. La pregunta que uno quizás puede hacerse es ¿qué tanta de disidencia son o es una especie de retaguardia, por lo menos en términos económicos, para garantizar cualquier problema que se presente en el transcurso de la implementación del proceso de paz? Uno esperaría que las fuerzas militares y el Ejército Nacional adelantara operaciones militares para contrarrestar el riesgo que ellos generan y especialmente para limitar esa explotación a actividades o a mercados ilícitos relacionados con las drogas ilícitas, con los cultivos especialmente, pero también con actos de minería ilegal. General en retiro Guatibonza, hoy le planteamos a nuestros televidentes la pregunta que está apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Usted cree que son disidencias de FARC? ¿Son crimen organizado, crimen residual organizado, como lo ha calificado el gobierno nacional? ¿O por el contrario es una retaguardia, tal y como lo plantea ese interrogante del profesor Libreros? Bueno, ellos no han querido decir que se desligaron de las FARC. Yo no hice comunicados donde digan que se llaman Nueva Generación o
FARC, nueva FARC. No lo hemos visto, primero eso. Segundo, si usted coge el mapa de Colombia, donde han aumentado los cultivos ilícitos, exactamente ahí están las disidencias de las FARC, exactamente ahí. Y son personas, todas estas personas que están disidentes son personas que manejaban siempre el tema del narcotráfico. Es decir, en la guerrilla había unos que llamaban guerreros, que eran los grupos que enfrentaban con la fuerza pública colombiana, y había otros que eran los dedicados al tema del narcotráfico, que son Yo 40, que son Rodrigo Caete, que son ellos los que toda la vida han manejado ese negocio y ese tema. Entonces, concluye uno que siguen ahí presentes y logran sus objetivos. Un ejemplo, en Tumaco. ¿Qué pasó en Tumaco? En Tumaco, yo me rizo a creer que los policías se hayan puesto su uniforme y le hayan disparado a una multitud. Yo no lo creo. El objetivo de ese problema que hubo en Tumaco era generar unos muertos y generar que se parara la erradicación, y se paró. El objetivo final era ese y se paró. ¿Por qué? Porque el interés es que sigan produciendo cocaína, porque Tumaco es un sitio que tiene todas las condiciones, tiene laboratorios, tiene cultivos y tiene el mar para exportar. Entonces es el ideal para cualquier narcotraficante. Es una salida estratégica, profesor Libreros. Además que, fíjese, uno puede llegar a la conclusión que son una disidencia solamente en términos militares, pero una retaguardia económica, lo cual es una afectación mucho más fuerte para la democracia. Hoy día se debate no solamente en el Congreso, sino en diferentes foros académicos, políticos o sociales, cuál va a ser la capacidad económica que tiene las FARC como partido político y de qué manera se va a blindar para que no entren recursos ilícitos que hagan parte de procesos de lavado de activos o que estén enterrados o que estén relacionados directamente con el mantenimiento de actividades de narcotráfico. Entonces estamos de confirmar esta información en el peor de los mundos, una disidencia armada con experiencia, con rutas, con una cantidad de guerrilleros con formación técnica para el combate, pero dedicados a las actividades del narcotráfico, la explotación de rentas ilícitas que pueden terminar, si es retaguardia económica, en las arcas del partido político de la FARC. Kill Johnson nos acompaña hasta ahora, analista senior para Colombia de International Crisis Group, autor del informe Los Grupos Armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. Es experto también en temas de conflicto armado. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24, Kill. Listo, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Señor Johnson, queremos saber, usted fue uno de los que participó de esta investigación, de este estudio. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos en términos de seguridad que ustedes encontraron al hacer un análisis del impacto que tienen las disidencias en este momento cuando las FARC ya está convertida en un partido político? Hay varios hallazgos en cuanto a las disidencias específicamente, pero podemos señalar 3 o 4. Primero, los grupos que son disidentes hoy en día no actúan de forma muy diferente de cómo actuaban cuando hacían parte de las FARC. El primer frente actúa semejante igual que los del Daniel Aldana. Siguen en el narcotráfico, en el caso de Tumaco, en Guaviare tienen una visión un poco más política. Y eso es el segundo punto. Las motivaciones de esas disidencias son varias, no es única. Uno no puede decir que el primer frente solo quiere involucrarse en narcotráfico cuando también hay temas políticos atrás. Incluso en Tumaco es muy difícil realmente afirmar qué son las motivaciones de esos grupos porque hay distintas versiones y un juego entre lo económico y lo político muy fuerte, igual que en el norte de Cauca. El tercero es que pueden ser actores con intereses económicos, pero también tienen poder político, gústenos o no, tienen influencia política en los lugares donde hacen presencia. Y finalmente, aunque encontramos que todas las disidencias están involucrados en economías ilegales, no es cierto decir donde hay coca, hay disidencias. Bajo Putumayo, Catatumbo, Argelia del Tambo, en el Cauca no tienen disidencias y tienen muchísimos cultivos de coca y hacen parte de lugares de Colombia que tienen frontera con países vecinos. Kill, ¿hasta dónde en este momento el Estado ha sido capaz o incapaz de garantizar seguridad en esas zonas que aparentemente fueron de alguna forma de las cuales ya salió las FARC, por lo menos los integrantes de esta organización que hicieron la dejación de armas o por lo menos cumplieron con ella? La capacidad del Estado de realmente proveer seguridad a las comunidades antes afectadas de las FARC ha sido relativamente baja.
En muchos lugares cuando hacíamos la investigación, haciendo trabajo de campo en zonas bajo control de la disidencia, simplemente no se veía fuerza pública. En lugares claves no se veía un aumento de fuerza pública y no se veía acciones contundentes. Ahora bien, lo que sí vemos, y creo que eso es un error estratégico desde el Estado, son acciones que atacan a las disidencias en un lugar específico, pero después los soldados o la policía se van del lugar. Lo que se necesita es una presencia permanente de la fuerza pública, de la policía, de la armada en varios lugares del país, y esa presencia permanente no se está dando todavía. Profesor Líberos, quisiera que nos hablara un poco más de ese punto que usted acaba de tocar, y es el de retaguardia económica y la influencia que puede tener en ese proceso electoral que se avecina. Evidentemente, diferentes sectores han alertado sobre el impacto que podría llegar a tener estos dineros en una posible campaña electoral si se llegase a comprobar. ¿En qué consiste eso? Yo creo que esa retaguardia económica la podemos interpretar como el último eslabón que tiene las FARC en la clandestinidad, con un propósito muy importante: tener el suficiente dinero para garantizar no solamente la campaña presidencial, sino la campaña al Congreso, de tal manera que se rompa el equilibrio, porque al entrar dinero ilícito que no va a utilizar los canales habituales habilitados por el sistema electoral colombiano, no va a tener control, y pone a los otros partidos políticos colombianos en una situación de desventaja estratégica, porque al no tener esos recursos, al no tener además el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría adelantando las labores de verificación, ellos tendrían las manos mucho más libres para hacer propaganda e impactar con mensajes que muy seguramente van a lanzar en las próximas semanas a los ciudadanos que quizás puedan estar interesados en votar por sus iniciativas. Si se llega a dar esta situación y se consolida esa retaguardia económica, tendríamos un partido político de las FARC multimillonario, rompiendo el equilibrio con los otros partidos y con una ventaja que va más allá de lo que establece la Constitución Nacional. General Guatibonza, ¿por qué cree usted que el Estado no ha sido lo suficientemente eficaz para acabar con estas disidencias? Hasta hace 7 años uno escuchaba los bombardeos que hacía la Fuerza Aérea en las zonas donde estaban los integrantes del secretariado de las FARC. Incluso hace 6 años fue dado de baja Alfonso Cano. ¿Por qué no se siente esa misma contundencia en estos operativos militares en este momento contra un grupo que hasta ahora es reducido, es pequeño? Precisamente por eso, porque es pequeño, pero es muy fuerte. Si usted recuerda, hace unas 2 semanas hubo un informe de la DEA donde manifestaba que se aumentó el consumo de cocaína en Estados Unidos, porque hay mucha oferta y Colombia sigue siendo el primer productor. No solamente Estados Unidos, también el consumo interno ha aumentado. El consumo interno de cocaína en Colombia ha aumentado y eso no lo estamos viendo. Entonces, el tema ahí es poder económico. Poder económico y que son personas que están en las zonas donde siempre han estado. Las disidencias no se han ido para otro lado. Es decir, el señor Rodrigo Caete no fue para el Catatumbo porque no lo conoce. Él conoce el Caquetá, que es donde toda la vida ha estado. Entonces, creo que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, ha demostrado que los puede derrotar y creo que estamos en mora de hacerlo. Pero fíjese algo, general, qué pena que te interrumpa. Sí. El tema de la iniciativa militar es un asunto de voluntad política. Claro. Si no hay voluntad política... ¿Y usted siente que hay voluntad política? No hay voluntad política, porque si existiera voluntad política, los militares que tienen experiencia de la mano del apoyo que le ha brindado la Policía Nacional en más de 20 años de trabajo interinstitucional en un conflicto armado, se sentiría, no solamente en esas zonas en donde hay presencia de disidencias de la FARC, sino en otros lugares en donde los problemas de seguridad ciudadana son de todos los días. Señor Kil Johnson, ¿qué opina usted de este punto en particular? ¿Usted cree que hay voluntad política en este momento por parte del gobierno para enfrentar con contundencia a estas disidencias, así como hace una década en el país se enfrentaba a las FARC cuando eran un grupo criminal, cuando cometían acciones terroristas? Yo creo que sí hay voluntad política. Lo que creo es que las estrategias son erradas. O sea, hay que acordar que estas personas hacían parte de las FARC, saben enfrentar esas acciones militares. Por ejemplo, los bombardeos no van a servir en el caso de las disidencias. Ellos saben evitar eso, operan de una forma para evitar eso. Mientras las FARC operaban en campamentos y anillos de seguridad grandes para proteger a comandantes, las disidencias operan de manera distinta y hay que tener en cuenta que esa gente tiene
entrenamiento militar desde las FARC saben enfrentar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, la Directiva 37 muestra que sí hay voluntad política. Lo que pasa es que la estrategia está errada. Y voy a aprovechar muy rápidamente. Encontramos en la investigación varias incidencias de violencia de las FARC que hace parte del acuerdo de paz contra los disidentes. Entonces, esa idea de retaguardia económica no tiene una base empírica en la realidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que creo que sería bueno es que las FARC se involucraran un poco más en la lucha contra las disidencias. Son personas que conocen, saben por dónde se mueven, saben qué saben las disidencias. Entonces, yo creo que hay voluntad política parte del gobierno, pero sin digamos, la estrategia adecuada. La voluntad política por parte de las FARC podría ser mayor, pero hay que acabar con esa idea que es una retaguardia económica, no hay una evidencia empírica para eso. Entonces, aprovechemos eso para exigirle un poco más a las FARC para que también se involucren en las estrategias, en la lucha contra los disidencias. Señor Chris Johnson, analista senior para Colombia e International Crisis Group, le agradecemos que nos haya acompañado hoy aquí en el programa La Noche. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, las que nos envían utilizando el hashtag numeral La Noche Disidencias. Y la pregunta que les hemos planteado el día de hoy: ¿a su juicio hay disidencias de FARC? ¿Hay crimen organizado residual o hay retaguardias de las FARC armadas? ¿Cuál es su opinión? Leamos algunos mensajes que llegan a través de Twitter. Aurelio dice lo siguiente: en todo proceso de paz del mundo hay disidencias. Juliana dice lo siguiente: son retaguardias controlando rutas, protegiendo caletas, extorsionando y serán elementos de presión en elecciones. Ya tienen doble estrategia, inteligente y espeluznante. Jason dice lo siguiente: disidencias y crimen residual organizado es visible de lejos. La pregunta está en si las dos anteriores son el brazo armado o no. Si lo son, va a ser doloroso si las fuerzas militares de Colombia no actúan, sobre todo para gente de las circunscripciones especiales del Acuerdo de Paz. Ustedes pueden seguir opinando ahora en 280 caracteres a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.